Gracias por continuar con nosotros y a los que sintonizan esta hora, bienvenidos a @meridiano_CNI. Me complace en presentar al sociólogo y político Max Puig. Para mucha gente, Max Puig. Don Max, un placer tenerlo aquí. El placer es mío, Willy. Encantado de compartir el programa y sobre todo aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan, que son muchas. Sí, son muchas y cada día son más. Cada día son más. ¿A usted le gusta que le digan Puig o Puig? Bueno, quien era catalán era mi bisabuelo. Y algunos de mis tíos, cuando les decían Puig, ellos protestaban. Sí. Exigían que les dijeran Puig. Y yo no peleo con nadie. Ya, yo dejo que la gente igual. que la gente me diga como desee. Eso. Pero su esposa, ¿cómo le dice? ¿Eh? ¿Su esposa, cómo le dice? Max. Y cuando tiene que decirle el apellido. No, Puig. Porque Puig. se ha generalizado el uso aquí. Y a usted le da igual. A mí me da igual. Ya se ha resignado. Además, la regla castellana es que los apellidos, los nombres se pronuncian de acuerdo a la pronunciación del idioma original o se castellanizan en cuanto a la... ¿Y usted tiene pasaporte europeo? No, para nada. ¿Y por qué? ¿Le sale? Me sale, pero no tengo pasaporte europeo. Yo solo tengo pasaporte dominicano. ¿Y se siente orgulloso de eso? Pero claro, ese es mi claro que sí. ¿Usted se considera nacionalista? Yo me considero patriota. Me considero patriota. ¿Pero qué diferencia hay entre patriota y nacionalista? Bueno, es que el nacionalismo también ha sido desvirtuado. Enfermizo. Ha sido desvirtuado y ha sido levantado un poco para oponer unos pueblos a otros. Yo creo que no. Yo creo que todos los pueblos están llamados a no solamente a compartir, sino a cooperar de manera fraterna y tratar de que todos los pueblos del mundo, ¿verdad?, logremos escalas superiores, no solamente de bienestar, sino también de paz. ¿Y no se contrapone lo de patriota con esa posición? Porque no. Yo lo que estoy entendiendo es resumido una frase del Che que decía, soy ciudadano del mundo. Sí, no, pero resulta que la patria es el lugar donde se nace. En ese sentido, la patria puede ser la patria chica, puede ser el lugar de nacimiento, sí, puede ser el país, puede ser el continente. Sí. En ese sentido. La patria chica es el pueblo, la ciudad. Yo ahí comparto el criterio de José Martí, que decía, patria es humanidad. Es decir, una extensión de todo. Patria es humanidad. Eso es como aquel astronauta, no sé si ruso o mexicano o español, que cuando subió dijo, que le preguntaron, ¿qué usted vio en el espacio cuando vio la Tierra? Vi un planeta sin fronteras. ¿Usted apoya eso? Bueno, las fronteras, ¿sabe que las fronteras no existían? Las fronteras solamente tienen 3 siglos. Es un hecho reciente en la historia de la humanidad. Y lo que necesitamos hoy es un planeta en el que los derechos sean universales. Y no solamente los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos. En ese sentido es que no debería haber frontera, en el sentido de que todos los seres humanos deben ser no solamente libres, sino capaces también de desarrollar todas sus posibilidades a plenitud. De moverse de un lado a otro. También de moverse de un lado a otro, porque hay una gran paradoja hoy, es que los capitales se mueven y las personas no. Pero fíjese esto, yo pongo un ejemplo. En el último libro del Dalai Lama, que yo tuve la oportunidad de leer en el 2015, cuando venía en un avión, un librito, no se crea que yo leí una obra de 2000 páginas. Una de las preocupaciones del Dalai Lama era que los chinos, en los próximos años, y ya estamos en esos años que él hablaba, iban a transferir o a trasladar 20 millones de chinos a un país que tenía 6 millones de habitantes, que era el Tíbet, y le iban a quitar la prohibición de reproducirse, no más de 2, no, lo que usted quiera. Él decía, en 20 años no hay Tíbet y no hay que tirar un tiro. ¿Usted apoya entonces? Bueno, no. Lo que pasa es que en ese caso el Dalai Lama está defendiendo la identidad. ¿En ese caso él es patriota o nacionalista?
Bueno, es que la nación está asociada al concepto de Estado. Ajá. No existen naciones sin Estado. Y Pero él era el jefe del Estado. Bueno, es decir, en realidad, bueno, eso es una polémica, ¿no? O sea, sí, pero antes de él salir, él era el jefe del Estado. Bueno, no vamos a entrar en ese tipo de consideración de carácter. No, lo que yo quiero establecer, si él es, para el concepto que usted lanza de que usted es patriota y no nacionalista, establecer una diferencia. Bueno, lo que yo quiero decir cuando establezco esto es que las naciones no pueden oponerse, o sea, no pueden ser lanzadas las unas contra las otras, o sea, en ese sentido. Cuando digo que el patriotismo es la defensa del lugar donde se nace, la defensa de la identidad, de las costumbres, en ese sentido que yo lo señalo. Y en el caso dominicano, con la migración haitiana, ¿cuál es su punto de vista? ¿Usted se comporta patriota o se comporta nacionalista? Bueno, no. Es que no hay un comportamiento patriota nacionalista. Los estados tienen reglas. Sí. La República Dominicana es un estado constituido, tienen reglas. Haití es un estado constituido. Hay que cumplir reglas. Esas reglas son las que tienen que ver con el trasiego, con el movimiento de la población. Ese movimiento en la República Dominicana se ha flexibilizado por una razón muy sencilla, porque hay mucha corrupción en la República Dominicana. Y donde hay corrupción no hay frontera. Usted puede hacer un muro de 10 kilómetros de alto. Y se sube. No se sube. O rompen por abajo. Usted paga y pasa. Y ya de lado y lado. No tiene que romper nada. Usted paga y pasa. Entonces usted puede gastar todo el dinero del mundo. Es decir, aquí el problema en eso es la corrupción. Donde hay corrupción no hay frontera. Entonces, establecer las reglas se reclaman, bueno, no cumplen. Claro, ¿cómo van a cumplir? Y entonces, para ganar tiempo, Max, sí. Yo puedo resumir que usted en la migración haitiana como problema lo enfoca, vamos a regularizar. El que está legal se queda y el que no. No, yo voy más lejos. No, yo voy más lejos. Ese no es el tema. El tema tiene que ver con el desarrollo. La República Dominicana y Haití ocupamos. Es el único caso en el planeta en el que dos estados independientes comparten una isla, siendo la totalidad del territorio de esos estados la que está en la isla. No hay otro caso en el planeta. Pero hay uno parecido. Entonces, que no son independientes los estados. Bueno, no son, yo digo el único caso en el planeta en que dos estados independientes ocupan. Y es una isla sobrepoblada. La isla de Cuba tiene 115.000 kilómetros cuadrados. Más que el doble de nosotros. Más que el doble, pero nosotros tenemos 75.000 kilómetros cuadrados, sumando Haití. Sí. No, 75.000 no, 77.000, algo así. Sí, por ahí. Ahora, ¿qué pasa? En Cuba hay 11 millones de habitantes, en la isla hay 20 millones de habitantes. Y resulta que el desarrollo, aunque históricamente Haití fue más rico que República Dominicana, ahora en el siglo XX eso se invirtió. La República Dominicana pasó a ser más rica. La economía dominicana representa casi 8 veces la economía haitiana. Y hay una tendencia universal. Cuando digo universal en el contexto actual, porque cuando decimos universal hay que situarlo siempre históricamente, de que los habitantes de los países de menor grado de desarrollo relativo tienden a desplazarse hacia los países de mayor grado de desarrollo relativo. Por eso es que los africanos y las personas y los sirios, bueno, ahí es por la guerra, se van a Europa y los turcos se van a Europa y por eso los salvadoreños y los dominicanos nos vamos a Estados Unidos. Es la misma tendencia que los ciudadanos del país menos desarrollado o de menor desarrollo relativo tienden a desplazarse. En la medida en que República Dominicana es 8 veces más rica o 8 veces menos pobres que Haití, porque los dos somos países pobres, va a haber una tendencia siempre de que los más pobres traten de ir al más rico. Eso no se resuelve, desarrollando la idea, eso no se resuelve con muros, eso se resuelve con desarrollo económico. Y por eso yo sostengo y he sostenido siempre que el desarrollo de Haití forma parte del interés nacional de la República Dominicana. De acuerdo. Pero, entonces, sobre esa base es que hay que establecer
Las reglas de cooperación. Yo le entiendo eso, pero eso es lo que piensa Haití, esas son las... No, eso no es lo que piensa Haití. No, pero lo que me refiero... Lo que yo estoy expresando es un pensamiento... Ok, pero el Estado Dominicano, ¿usted no cree que debe hacer un plan de regularización en donde, independientemente que históricamente del sur vengan al norte y en este caso del oeste vengan al este, claro que sí. Pero el que esté legal se queda, claro, el que no esté legal se va? Claro, Willy, pero eso no se ha podido cumplir por la corrupción. Es lo que estoy diciendo. O sea, claro que todos los países tienen que establecer reglas. El comercio tiene que ser regulado. Es decir, el tránsito de mercancías, el tránsito de personas, todo tiene que ser regulado. Pero cuando usted establece una regla y sus propias fuerzas de seguridad no la cumplen, o sea, porque reciben dinero y parte de ese dinero se lo pasan a funcionarios civiles, ¿cómo usted va a hacer funcionar la regla? Porque al final, lo que pasa es que mucha gente no quiere decir las cosas como son. Sí. Y dice, no, porque no sé qué, que los haitianos están vendiendo carbón. Claro que están haciendo carbón. ¿Quién los pone a hacer carbón? ¿Quién vende el carbón? Pero nadie mete preso a esa gente. Hoy mismo, el editorial de un diario, el editorial del Listín Diario, señalaba que por qué no se sancionaba, que por qué no se sancionaba a los jefes de los grupos que traficaban personas. Una pregunta. Trata de blanca. No, en este caso sí trata de blanca, pero en este caso con braceros. Sí, entonces, sí. Dice porque los inmigrantes son decenas de miles y los traficantes son apenas decenas de personas y son fáciles de identificar. Una pregunta ingenua. Todo el mundo sabe por qué es que no se hace. ¿Por qué? Por la complicidad que tienen por la corrupción, por la complicidad que tienen con altas instancias del Estado. Es decir, los empresarios con el Estado. No solamente los empresarios. Hay otras personas que no son empresarios. Los intermediarios, los jefes de las bandas. Que están ligados al mundo político. Que no solamente al mundo político. Y esas personas, entonces después van todo el mundo, pues no, que hay este problema, señor. Eso es fácil de resolver si no hubiese corrupción. Entonces, el problema aquí es la corrupción. ¿Cómo se llama el ministro, el director de Migración? Ahora no recuerdo su nombre. Yo hice un ejercicio y lo tengo apuntado por ahí, pero no lo tengo a la mano. Y después de 2 horas preguntando, me pude dar cuenta que es el funcionario menos conocido en el país y está desde el 2012 con el protagonismo que tiene la migración en estos tiempos. Es decir, con el protagonismo que tiene la migración en estos tiempos es como para que este señor lo conociera cada uno de los dominicanos. ¿A qué usted aduce eso? Su bajo perfil. Bueno, no sé por qué ha tomado, no sé a qué política responde esa decisión. Le voy a cambiar de tema, pero le voy a preguntar con la experiencia que usted tiene en medio ambiente, unas declaraciones para después entrar en Marcha Verde y otros temas más. Unas declaraciones que da ayer la senadora de Dajabón, en la cual dice que acusa a medio ambiente de poner trabas con la tierra y fomentar con la tierra, el desplazamiento de tierra y fomentar las licencias en la venta de arena. Cuando usted era ministro de Medio Ambiente, ¿tenía ese tipo de problemas o se le indilgaba ese tipo de cosas, de fomentar una cosa y prohibir otras, en el caso de la arena y de la tierra negra? Bueno, mire, el tema ambiental es un tema, yo diría, de conciencia y de ley. Las políticas ambientales deberían ser asumidas por los ciudadanos, las reglas ambientales deberían ser cumplidas, pero como no todos los ciudadanos cumplen con las normas ambientales, para eso está la ley, es decir, para establecer regulaciones. Cuando yo fui ministro de Medio Ambiente, me encontré con que muchos de los propiciadores a la violación de las leyes ambientales eran las autoridades locales, tanto las autoridades municipales como autoridades dependientes del Poder Ejecutivo. Es decir, me encontraba con que muchos síndicos, muchos ayuntamientos, muchos gobernadores, muchos representantes locales de obras públicas, querían hacer lo que les diera la gana. Es decir, había un problema de que la ley, los primeros que no querían cumplir la ley,
eran personas que eran parte del Estado. Esa es una de las dificultades que yo tuve y que han tenido todos los ministros de Medio Ambiente. El actual también. Todos lo han tenido. ¿Usted leyó la información de la senadora? No, yo no leí la información, pero es un caso general. Es decir, por lo que dices, es un caso general. Es decir, los ayuntamientos muchas veces quieren disponer que se saque tierra de este río, pero eso está prohibido. Es decir, eso no lo puede hacer ningún ayuntamiento. Es decir, que la única autoridad facultada, es decir, para disponer la utilización de determinados materiales como agregados, es el Ministerio de Medio Ambiente, y no a su libre albedrío, sino cumpliendo con una serie de reglas, de disposiciones. O sea, pero eso es muy común, ese tipo de situación. Me aclaró ya el asunto. Sí. Yo sé que usted es un hombre que conceptualiza, pero le voy a poner o le voy a presentar unas declaraciones que da el ministro de Obras Públicas que no necesariamente son conceptuales, aunque en el fondo sí, o lo intenta. Él da unas declaraciones que primero dice que no ha aspirado ni va a aspirar a ninguna posición electiva. Pero después dice que será el tiempo que decida eso. Y después dice que pone de fecha el 2019 a mitad de año para ver si la gente se vuelca a él o no. Pero él ya había dicho que no aspira ni aspiraba. En términos conceptuales, ¿qué usted me tiene que decir? No, yo creo que el tema, más que una discusión conceptual sobre las declaraciones del ministro de Obras Públicas, lo que hay que analizar son los propósitos del presidente de la República. De Danilo. Del presidente Medina, que señaló en ocasión del inicio de su primer mandato que no aspiraba a la reelección, después propició la reforma de la Constitución, hizo campaña, se hizo reelegir. Ahora está diciendo lo mismo cuando hay todo, es obvio, es evidente que hay todo un plan, hay todo un propósito de modificar la Constitución para producir una segunda repostulación, es decir, un tercer mandato del presidente Medina. Todo lo que pueda decir el ministro de Obras Públicas o cualquier ministro o cualquier dirigente del partido dominante que esté adscrito a la corriente del presidente de la República, van a ser fuegos de artificio. Aquí lo fundamental es que el presidente, que hay en marcha una campaña para reformar la Constitución, y que el presidente Medina quedarse ahí, como decía el profesor Juan Bosch, del doctor Balaguer, mientras vida tenga. Ese es el problema, no lo que puede estar declarando, en mi opinión. Sí. Lo que puede estar declarando. Nosotros teníamos un año que no nos veíamos. Bueno, nos vimos la última vez en el 2017. En ese periodo se produjo un hecho donde se informó que 3 instituciones norteamericanas encabezadas por el presidente de los Estados Unidos, entre otros, habían retirado la visa a uno de los implicados del caso Odebrecht. A mí me preocupa eso en el sentido de que es el mismo presidente de los Estados Unidos quien señala a República Dominicana y exige diafanidad en el proceso. Ni siquiera eso, exige castigo a los responsables de sobornos por el caso Odebrecht. Max Puig, que ha sido un crítico de todo ese proceso, ¿no le preocupa también que por órdenes de Washington, por no quemarse con el tío Sam, los jueces de la Suprema declaren culpable a todo el mundo, sin excepción, sin que haya excepciones de inocencia? Puede ser el caso, o puede que no, pero ¿no le preocupa esa injerencia así, ese llamado directo, o por el contrario se siente satisfecho con esa posición? Vamos a separar las cosas. Primero, la suspensión del visado, la eliminación del visado de parte de un país hacia un ciudadano de otro país es un acto de soberanía. Sí. Estados Unidos, República Dominicana y cualquier país tienen el derecho a darle visa a quien considere y no tiene que dar explicaciones. Obviamente que también esto hay implícito un mensaje político. Es decir, se está mandando un mensaje político. Ese es un aspecto del problema.
A mí me interesa más el otro aspecto del problema, y es que en realidad aquí no se ha hecho ni se está haciendo una investigación seria sobre el caso de Odebrecht. Pero yo lo que le estoy preguntando es el llamado de Trump a que se actúe con justicia y se castigue a los culpables. ¿Usted lo ve bien? Bueno, no, es que esto es una formulación general. Esto fue un hecho, fueron 20 personas del mundo entero que fueron presentados como los malhechores principales del planeta. Es decir, lo que aparecía en las películas de vaqueros, en las películas del oeste, ¿verdad? Siempre aparecía el se busca, ¿no? El presidente Trump, en un estilo muy estadounidense, lo que ha hecho es poner un cartel se busca, ¿verdad? Poniendo las 20, no sé, no, pero él generalizó primero y hizo un acápite de cada uno luego. Claro, pero en realidad en esto hay un aspecto también espectacular. Eso es una forma de espectáculo. Está diciendo, estos son los bandidos más grandes del mundo. Bueno, entonces resulta que hay un dominicano, sí, que está incluido dentro de ese hit parade, ¿verdad? Para sí, decirlo en términos estadounidenses también. Ahora, ese es un aspecto del problema, pero lo que a nosotros nos debe interesar, porque eso es parte de una acción propagandística del propio Estado norteamericano que se inscribe dentro de la política de Estados Unidos, como hay una serie de declaraciones y medidas que está tomando el presidente Trump para consumo interno que tienen efectos, repercusiones internacionales. A mí me interesa, es decir, creo que a nosotros los dominicanos lo que nos debe interesar es el tema de cómo el acto de fraudulento más importante que se haya cometido en detrimento del Estado en toda la historia de la República Dominicana, desde su fundación en el año 1844, es decir, hace ya 170 y tantos años. Pero hágame una pausa, porque eso no es lo que yo le estoy preguntando. ¿Pero y qué me está preguntando? Lo que yo le estoy preguntando a usted es, si usted ve regular que 3 instituciones norteamericanas, sirviendo como vocero el presidente de los Estados Unidos, le digan a las autoridades dominicanas, yo interpreto que no es al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, castiguen a esa gente. Entonces, tomando en cuenta esas 20 personalidades que usted mencionó anteriormente, ahí hay jueces metidos en eso y legisladores. Sí. ¿Qué juez va a declarar inocente, aunque lo sea, de la Suprema Corte de Justicia a esos imputados del caso? Bueno, es que tú estás partiendo del principio, al formularme la pregunta de esa manera, tú estás asumiendo como un hecho que el Estado Dominicano es un país dependiente de los Estados Unidos y que aquí no hay funcionario que pueda contrariar a un mandato de un presidente estadounidense. Bueno, es cierto que la República Dominicana tiene como la mayor parte de los países del planeta, tiene una soberanía mediatizada, limitada, pero en cuanto a esto, yo respondo la pregunta de dos maneras. Uno, el tema de principio. El tema de principio, ningún Estado tiene derecho a imponer sanciones, ¿verdad?, dentro del ámbito nacional a personas de otro país. Es decir, aquí no tiene que mandar ni China, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Noruega, como la República Dominicana tampoco, ¿verdad?, tiene que mandar en ninguna otra parte. El principio de la soberanía separa eso. Eso es una cosa. Ahora, el problema fundamental para mí es que ha habido un hecho de corrupción, es decir, muy importante, y ese hecho de corrupción, que es el más importante en la historia de la República, no está siendo sancionado porque las máximas autoridades del Estado Dominicano no es que están involucradas, no es que fueron cómplices, es que fueron partícipes directos, es decir, de ese hecho. Porque lo que ha sucedido con Odebrecht, precisamente es eso, es decir, ha habido un nivel de colusión tal que es lo que le impide al Estado Dominicano. Pero usted dice las máximas autoridades, aquí nadie es tonto. Yo estoy hablando del presidente de la República, pero claro. Que no ha sido socio, que ha sido el patrocinador de eso. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó aquí con el caso de Odebrecht? Aquí pasó lo siguiente. En el tercer mandato del presidente Medina, bajo la gestión de la CDEE de Celso Marrancini, se organizaron unas licitaciones para la construcción de plantas de electricidad. Estas plantas debían ser construidas por el sector privado, con fondos del sector privado,
En eso consistía la licitación, para luego ofertar la energía. Durante la campaña electoral nadie habló de eso. Nadie habló de plantas de carbón. Se había hablado de plantas de carbón en el año 2006. Eso se descartó. El presidente, el candidato Danilo Medina no habló de plantas de carbón. Asumió la presidencia de la República e inmediatamente le asume la presidencia. Lo primero que hace es anular las licitaciones que estaban casi concluyendo, que se habían organizado bajo la gestión del señor Marrancini, y disponer la construcción de plantas, en este caso de carbón, por cuenta del Estado. Y claro, ya él había viajado a Colombia y durante la fase de transición a Colombia y a Brasil, y fue después de esos viajes donde se anunció aquello. Obviamente se anuncia una licitación, por más que se quiera negar, quedó evidenciado que fue una licitación amañada, organizada para que la ganara Odebrecht. Y si hay una prueba de eso, la ofreció la comisión que el propio presidente de la República designó por decreto como una señalada o supuesta comisión independiente, y en el informe de esa comisión, cuando se detalla cómo operaron los funcionarios del Estado de la CDE y cómo operaron los representantes de Stanley Consultant, que fue la empresa que manejó esa licitación, violentando las leyes de la República Dominicana, pues todo eso está muy claro ahí. Entonces, claro, esto fue montado desde la presidencia de la República por decisión del presidente de la República, y todo lo que ha sucedido con Odebrecht tiene un responsable principal, se llama Danilo Medina Sánchez. O sea, él lo quiso presentar como su gran obra, como su gran realización, y yo pienso que ha sido su principal error y la fuente principal, y eso es lo que va a marcar al final su gestión. Es decir, eso es lo que ha sucedido. Pero ¿es un error voluntario o es un error intencional? No, pero es que... Porque no es un error. Si de ser así, sería un delito. Porque ya yo lo he dicho varias veces. Es un delito. Y las personas que nos están mirando, ¿verdad? Sí. La teleaudiencia, saben cuál es mi punto de vista al respecto. Yo he señalado... otra vez para que lo vea por primera vez. Yo he señalado que esta licitación, que fue una licitación amañada, su motivación principal fue la obtención de las cuantiosas comisiones que le permitieron después al presidente de la República y su corriente obtener los recursos para ganar las elecciones internas del partido dominante, lo que le permitió lograr el control del comité central y el comité político de ese partido. Le permitió también con eso pagar la modificación constitucional y le permitió finalmente ser reelecto en la presidencia de la República. No es la primera vez que yo digo eso. No, pero la teleaudiencia sabe que yo pienso así, Max, que estoy absolutamente convencido de eso. El tiempo se está acabando, pero yo he sostenido durante meses sobre la corrupción. Normalmente, en el caso de sobornos, en el caso de corrupción, el imputado dice, no, eso si lo confiesa. Sí, yo lo cogí, pero fue para dárselo al partido. Pero en realidad, los partidos políticos mayoritarios necesitan poco de hacer turculencias para reunir fondos. El problema está en que nadie quiere visualizar la corrupción individual. No, yo cogí esos cuartos para hinchármelo encima, para mandar 10 millones de dólares para tal sitio, para mandar 20 para tal sitio. ¿Usted qué cree? Es igual delito. Es igual delito. Que lo cojan para ellos o den al partido. Es igual delito. Es menos responsable cuando es un partido, porque van a tener que enjuiciar la plana mayor, que cuando es una persona. Es lo mismo. Robo es robo, corrupción es corrupción. No, pero, es la misma cosa. Sí, es corrupción, pero para dirimirlo en las cortes es más sencillo si es una persona que sí son muchos. Se acabó el tiempo, Max. Volvemos otra vez porque tenemos que hablar mucho con Max Puig sobre temas de actualidad. Lo vamos a invitar después de la Marcha Verde. Bye, bye.